Bueno, vamos a estudiar el bloque 3 que corresponde al periodo de 1870 a 1914 y que en concreto nos vamos a centrar en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolla de 1914 a 1918 y se le denomina la Gran Guerra porque afectó a Europa y a muchos de los países del mundo. En concreto, como podemos ver en este eje cronológico, su desarrollo es bastante complejo. En este mapa se os ofrecen los sistemas políticos justo en 1914. Se puede apreciar claramente de color rosa o amarillo aquellos países que ya tienen parlamentarismo y de color verde aquellos países que siguen con el absolutismo. Un ejemplo sería Alemania, el Imperio Austrohúngaro o el propio Imperio Ruso o el Imperio Otomano o Bulgaria. Bueno, lo primero que tenemos que responder es qué se necesita para que estalle una guerra, entonces y ahora. Pues lo primero, dos bandos, que sí que los tendremos, la Triple Alianza y la Triple Entente, y suficientes motivos. Veremos las causas de la Primera Guerra Mundial y veremos que son suficientemente fuertes para que se produzca. En concreto, Bismarck es el canciller de Alemania y será quien, en cierta medida, con su política expansionista, provocará la Primera Guerra Mundial. Su principal objetivo es debilitar a Gran Bretaña y a Francia y convertirse en una potencia hegemónica europea y mundial. Para ello lo que también quiere sería ocupar un puesto importante en la economía mundial. Por ello aparecen los dos bandos. La Triple Alianza, que fue creada por Bismarck en 1882, y la Triple Entente, que sería el otro bando, que sería la respuesta de Francia, Rusia y Gran Bretaña, y se crea la Triple Entente en 1907. Por lo tanto, ya tenemos los dos bandos. En esta animación se aprecian los dos bandos. La Triple Alianza la forman en 1882 el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que en el 15 cambia de bando. Y aquí tenemos el otro bando. La respuesta sería en 1907 la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Aquí podemos ver los dos bandos claramente. Y ahora vamos a ver los motivos. Los motivos de la guerra son varios. En primer lugar tenemos las causas económicas. Pues evidentemente la rivalidad anglo-germana, es decir, entre Gran Bretaña y Alemania, para conseguir ser la primera potencia económica mundial. Y luego, en segundo lugar, tenemos las tensiones imperialistas. Nos estamos refiriendo concretamente a el problema en Marruecos. Marruecos, tras la conferencia de Berlín de 1885, se mantiene como Estado independiente. Entonces se produce un enfrentamiento por Marruecos entre Francia y Alemania, con dos crisis. La primera en 1905, porque el emperador alemán Guillermo I apoya al sultán de Marruecos en su deseo de seguir siendo un Estado independiente. Aún así, un año después, en 1906, en la conferencia de Algeciras, se decide dividir Marruecos entre España y Francia. Y entonces se produce la segunda crisis de Marruecos, en 1911, en la que Alemania manda al acorazado Panther a Marruecos. Al final Francia no responde militarmente, se queda con Marruecos y a cambio le da unos territorios a Alemania en Camerún. Más causas. Pasamos a las causas políticas y en concreto tensiones territoriales en los Balcanes. Este territorio pertenecía al Imperio Turco, pero a principios del siglo XX se está desintegrando. Ya ha perdido Grecia, perderá Serbia y Rumanía y será el Imperio Ruso quien querrá dominar allí. Su gran aliado en los Balcanes será Serbia y se enfrentará al Imperio Austrohúngaro, que también defiende su hegemonía en este territorio, con dos grandes aliados, Bosnia y Bulgaria. Allí, por tanto, se enfrentarán Rusia y el Imperio Austrohúngaro. La crisis se desarrolla en tres fases. Enfrenta a Serbia, aliada de Rusia, y a Bosnia y Bulgaria, aliadas de Austria. La gran vencedora será Serbia, apoyada por Rusia, aunque Austria mantiene la hegemonía en Bosnia. Será en Bosnia donde se produzca el estallido de la Primera Guerra Mundial, al ser asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, capital de Bosnia, por un miembro del partido panserbio. Por tanto, Austria-Hungría pide explicaciones a Serbia, como no se las da, le declara la guerra. El 28 de junio del 14 y un mes después se ponen en marcha todas las alianzas de guerra y estalla la guerra el 28 de julio de 1914. Bueno, vamos a repasar el sistema de alianzas, los dos bandos. Por un lado tenemos Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia hasta el 15, con aliados Bulgaria y Turquía. Y por otro lado tenemos a los aliados Gran Bretaña, Francia y Rusia, más sus aliados Serbia,
Rumanía y Grecia. Vamos a ver cómo se desarrolla la guerra. Bueno, las etapas de la guerra, la guerra va del 14 al 18 y hay varias etapas, ¿vale? Por un lado tenemos lo que sería la primera etapa del 14 al 15, que es la guerra de movimientos. Bueno, el plan alemán era atacar primero Francia, ¿vale? Invadiendo Bélgica y Luxemburgo, y luego, cuando ya la tuvieran sometida, pues atacar Rusia. Es decir, abrir el frente occidental primero y luego el oriental, pero le salieron mal las dos cosas en esta guerra de movimientos. Porque Francia resiste en la batalla del Marne y porque le abre el frente oriental antes de lo que pensaba Rusia al atacar a Austria. Por otro lado, tenemos la siguiente etapa, que sería la guerra de posiciones o trincheras, que va del 15 al 16. Bueno, este sería el mapa conceptual de las fases de la guerra. Ya hemos dicho la guerra de movimientos, abriéndose los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Luego tenemos la guerra de posiciones del 15 al 16, donde se producen importantes batallas en las trincheras. Se acaban kilómetros y kilómetros de trincheras, tanto en el frente occidental como en el oriental, y prácticamente, pues no hay una supremacía de ninguno. En 1917 pasamos a la tercera etapa, que es el año decisivo. ¿Por qué? Porque sale Rusia y entra Estados Unidos. Y luego en el año 18 se produce el desenlace. Lo tenéis mucho más explicado en los apuntes, pero bueno, yo creo que lo importante es explicar qué ocurre en el año 17. Bueno, pues en el año 17 Rusia se va porque se produce la revolución bolchevique. Entonces Lenin pues firma el Tratado de Brest-Litov. En ese Tratado de Brest-Litov pues se acepta que pierde una serie de territorios como son Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Besarabia y Armenia, pero como contrapartida en el año 17 se produce una incorporación de Estados Unidos, al ser atacados sus barcos por submarinos alemanes. Alemania había aplicado una política de bloqueo económico el bloqueo continental a Gran Bretaña y era salvada con el suministro de productos por el mar, por el Océano Atlántico de Estados Unidos. Uno de esos cargueros son atacados en Vigilancia en 1917 y eso hace que el presidente de Estados Unidos, Wilson, decida intervenir. Y esto dará un giro completamente a la guerra y se producirá en el 18 el desenlace. ¿Vale? Se llega al final de la guerra con la victoria aliada. Tener en cuenta que el frente oriental había desaparecido prácticamente, entonces Alemania, al retirarse Rusia de la guerra, pone todos sus efectivos, sobre todo en el frente occidental. También en un frente abierto en la parte meridional, la Austria y Turquía lo llevan a cabo. Pero definitivamente, pues son vencidos los alemanes en la guerra, tanto en un frente como en el otro. Aquí lo explican. El frente oriental es un ejército inglés, francés e italiano que vencen al Imperio Otomano y al Imperio Austriaco, y en el frente occidental, sobre todo con intervención de Estados Unidos, pues la vence. Entonces estructura la paz. Y la paz la estructura el presidente de Estados Unidos, que es Wilson. De los 14 puntos hace valer su dominio y a partir de entonces es la potencia hegemónica mundial hasta hoy. Y en su ideología se basa en la defensa del sistema capitalista, de la democracia y el respeto a las nacionalidades. Y entonces se firman tratados de paz. ¿Con quién? Bueno, con Alemania, el Tratado de Versalles en el 19, en el que Alemania pierde los territorios y además existe un corredor polaco que se crea para dividir en dos el Estado alemán y devuelve también a Alsacia y Lorena a Francia y pierde todas sus colonias. Además se firma otro tratado con el Imperio Austrohúngaro que se desaparece y aparece por un lado Austria, por otro lado Hungría, por otro lado Checoslovaquia. Luego también el Imperio Otomano desaparece prácticamente en Europa, a excepción de Constantinopla, y pierde las colonias del Próximo Oriente. Palestina se la da a Inglaterra y a Francia le da Siria. Y luego, por otro lado, también Bulgaria tiene que ceder territorios. Bueno, todo esto lo podéis ver aquí claramente